El INE ahora nos dice que está promoviendo una controversia constitucional en contra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Um, y vamos a ver qué pasa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque hay que decirlo, como que algunas cosas, y tú me lo corregirás más, que sabes de estos asuntos, Luis, llegan algunas cosas al escritorio del presidente del tribunal y se quedan en un cajón y se le olvidan que están en el cajón. Afortunadamente parece que va a haber unos cambios, porque un criterio del ministro Alberto Pérez Dayán dice que las normas generales sí pueden suspenderse si su aplicación viola derechos fundamentales y que cualquier ley que sea anticonstitucional lo deben resolver rapidito los tribunales. Ya no depende todo del presidente del tribunal. ¿O me equivoco? Sí, sí, sí. Y de hecho, a propósito de este tema que emite el comunicado ayer el Instituto Nacional Electoral, y también a propósito de que hoy Saldívar anuncia que da su última rueda de prensa como presidente de la Suprema Corte, hay dos reflexiones antes de entrar al tema de la Comisión Nacional que me gustaría tener. Una es, me queda claro que el INE de aquí a lo que resta el sexenio va a estar en tribunales constantemente tratando de defender su autonomía, tratando de defender su presupuesto, y lo que anuncia ayer es una muestra de ello. El INE ayer anuncia que promueve una controversia constitucional contra la CNDH porque considera que esa recomendación que emitió, de la que platicamos amplio aquí en este programa, viola su autonomía al invadir facultades, Claro. no tiene prevista la CNDH en la Constitución, pero al mismo tiempo también anuncia que promueve una queja en contra de la Cámara de Diputados porque considera que la sentencia que ya le había otorgado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde obligaban a la Cámara de Diputados a pronunciarse nuevamente sobre el presupuesto que se le redujo en 2022, no se cumplió. Entonces, estamos hablando de que en menos de un mes nuestro órgano electoral tiene que recurrir nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defenderse en varios frentes al mismo tiempo, ¿no? Lo de la... Pero corrígeme si estoy mal. Se ha estado tardando mucho la Suprema Corte de Justicia Claro. en resolver esto, y el único que decide los tiempos en la Suprema Corte es el presidente en turno de la Suprema Corte. Y Lo cual hace que mucha gente crea que Arturo Saldívar, pues sí se la está jugando del lado de Morena y del presidente. y esa era justo mi segunda reflexión. A ver, hace una semana estábamos platicando de un amparo que cuestionaba sobre si los nacimientos vulneraban la libertad religiosa, un amparo que es del 2022 y que ya estaba por resolverse, cuando hay asuntos de imperiosa necesidad para el país, ¿no? Que hablan sobre aspectos fundamentales de nuestra gobernabilidad, que parece que se van retrasando, digamos que a la agenda política del titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él ha salido en reiteradas ocasiones a decir que no es así, que esos asuntos se turnan a los ministros y ellos tienen su propia, digamos que sus propios tiempos, y dependiendo de lo que se tardan en elaborar los proyectos, es en lo que se tardan en turnarse al pleno o a las salas. Pero nosotros no somos tontos y lo vemos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardó en resolverse la controversia constitucional del INE sobre el presupuesto para la revocación de mandato? Se resolvió después de la revocación de mandato. Ridículo. Muchos decían, ¿para qué se resolvió si ya se celebró la revocación de mandato? Incluso uno de los argumentos que da la Cámara de Diputados para batear esta nueva reflexión es: la revocación ya se celebró y no hizo falta el dinero, ahí está la muestra, ¿no? Entonces, esta es la nota que da el INE ayer, es: vamos nuevamente a tribunales a pelear en varios frentes para defender nuestra autonomía, ¿no? Luis Miguel. Una pregunta, tocayo. ¿Qué tan buenos son los abogados del INE? Si dices cada vez va a tener que pelear más en tribunales, del 1 al 10, ¿qué calificación le pones? Pues yo les pondría un 9, porque, por ejemplo, el año pasado, en el 2021, uno de los argumentos por el que les batean su controversia constitucional contra el recorte presupuestal del 2021 fue que no habían agotado un procedimiento que tenían que haber agotado, ¿no? Y es uno de los argumentos que la Corte. Pero digamos que con sinceridad uno revisa los documentos que promueve el INE y tienen una calidad técnica como normalmente el trabajo es del INE, ¿no? Evidentemente a todos los abogados en alguna ocasión se nos pueden pasar ciertos asuntos, pero la realidad es que... No te justifiques, no empieces
Ya, para que tus clientes digan, bueno, pobre Luis, capaz de que se le fue. No, pero la realidad es que tiene buenos abogados, al igual que los tenía la CNDH, ¿eh? La CNDH siempre que promovía impugnaciones ante la Suprema Corte, siempre eran documentos muy bien Para elaborados. esos ya los corrieron. Sí, por eso decía, eso Porque ahora los abogados, el requisito es que sean militantes de Morena, no que sepan nada. Sí, sí. Por eso decía, tenían muy buenos abogados, pero lo cierto es que sí, y muestra de ello es que la controversia constitucional 209-2022, pues la ganó el INE, ¿no? Le dio la razón a la Suprema Corte y la ganó. Los argumentos eran buenos, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar en este caso? ¿Qué es lo que tú te imaginas? Bueno, por cuanto hace a lo de la CNDH, yo veo incierto el panorama porque digamos que está en un terreno de mucha interpretación si la recomendación vulneró o no la autonomía del INE. Pero puntualmente por cuanto hace a la queja que se promueve en contra de la reducción presupuestal, yo, desde mi punto de vista y analizando el documento que aprobó el Congreso y la sentencia de la Suprema Corte, para mí no debería de tenerse por cumplida la sentencia. La Corte debería de pedirle nuevamente a la Cámara de Diputados, en una nueva reflexión, que vuelva a pronunciarse sobre el presupuesto solicitado por el INE, porque lo cierto es que no cumplieron con los aspectos que le dijo la Corte. La Corte le dijo a la Cámara de Diputados, poniéndolo en términos que no sean jurídicos, tienes que justificar de manera técnica la negativa del presupuesto o el recorte presupuestal. No puede ser con fundamentos políticos. ¿Y qué nunca lo hizo? Y sale a decir la Cámara de Diputados, es que el INE no respetó la austeridad republicana. Pues eso para mí es un argumento político, ¿no? Bueno, no es contestar. A ver, una pregunta. ¿Cuándo termina el periodo de Arturo Saldívar Lelo de la Real? Ahorita en diciembre termina su periodo. Por eso anuncia que ya es su última conferencia como presidente de la Suprema Corte. O sea que ahorita si tú te metes al edificio de la Suprema Corte ahí en el centro, llegas y la temperatura está como a 100 grados centígrados, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya digo, porque hay muchas teorías de quién puede ser, ¿no? Hay gente que dice que será una mujer, otros dicen que no será una mujer, o sea, está muy complicado, ¿no? Yo leí en la semana que la apuesta del presidente es por la ministra Esquivel, ¿no? Que dentro de la propia corte, digamos que el grupo de los técnicos trae su propia propuesta, una mujer, y hay que ver, ¿no? O sea, lo cierto es que también Saldívar tiene su propia propuesta, ¿no? Sí, pero la propuesta de Saldívar es alguien que no impresiona a nadie, que es el que fue director del SAT, sobrino de un exsecretario de Hacienda, que se llama, ¿cómo se llama? Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Es la propuesta del presidente de la Suprema Corte. La verdad es que Alfredo no creo que reúna los votos necesarios. Yo creo que Yasmín Esquivel podría hacerlo. Creo que Loreta no lo haría porque tiene ese pasado morenista o petista en su pasado. Creo que Ana Margarita Ríos Farjat pues también podría ser una candidata muy interesante porque ha demostrado ser sumamente independiente a pesar de que el presidente la nominó. Estas nominaciones del presidente como que no le gustaron después. Sí, sí, sí. ¿No? También alzó la mano la ministra Piña. En la semana salió en la publicación del País diciendo que ella quería hacer, ¿no? Pero pues bueno, al final falta ver cómo se acomodan los grupos al interior de la Corte. Alberto Pérez Dayán también la está buscando. Hay otros que la querrían buscar, pero ya viene su retiro y no les toca. Sí, ¿no? Son los ministros los que escogen, ¿verdad? Sí, son los propios ministros. ¿Por mayoría simple o calificada? Sí, mayoría simple. Pues ya, un día de estos. Muy bien, ¿qué temas? ¿Qué corte? ¿Qué Comisión de Derechos Humanos y qué Cámara de Diputados? No merecemos esto, la verdad. Vamos a los mensajes, regresamos. Falta un minuto, me está diciendo la productora. Pues es que yo la veo y ya me asusta nomás verla. A ver, Marco. Este es un tema muy delicado porque otra vez la Cámara de Diputados, incumple con el mandato de la Suprema Corte y además le acaba de recetar la Cámara de Diputados a propuesta del presidente otra reducción importante del presupuesto del INE, ¿no?
Es un tema donde se pone en entredicho el valor o la capacidad de la Suprema Corte para hacer valer el Estado de Derecho. Muy delicado, creo que es este A ver, tema. si tú como ciudadano desobedeces una ley, te pegan fuerte. A la mayoría que hoy controla, porque es la mayoría que controla la Cámara de Diputados, incurren en desacato de una orden de la Suprema Corte y no les pasa nada. ¿Cómo que no hay ciudadanos de segunda en este país? Yo me incluyo entre ellos, la verdad. Ahora sí, mensajes y regresamos.